Esta mañana, Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. Ayer, Trump publicó "gracias" en mayúsculas. Los mercados se dispararon. El petróleo cayó. Todos los medios dijeron lo mismo: acuerdo cerrado, guerra terminada, Estados Unidos gana. Se equivocaron en 24 horas. Y la palabra que Irán usó para describir el bloqueo estadounidense, y necesito que escuchen esto con atención, no fue presión militar. No fue guerra económica. Fue piratería, robo marítimo. Esas fueron sus palabras exactas. Los barcos dieron la vuelta en el Golfo Pérsico. Un petrolero se quedó completamente incomunicado, dejó de transmitir su ubicación. 5 buques griegos e indios se dirigieron hacia el estrecho y dieron media vuelta antes de llegar. Y la Guardia Revolucionaria anunció públicamente que está lista para la acción y que sus fuerzas están en plena preparación. Entonces, ¿qué pasó en 24 horas? ¿Por qué se desmoronó el acuerdo? ¿Y por qué casi nadie en los principales medios de comunicación lo vio venir? Yo sí. No porque tuviera suerte, ni porque tenga una fuente dentro de Irán, sino porque existe un marco estructural que hace que esta situación sea completamente predecible. Y una vez que les explique esto hoy con total claridad y con las cifras reales, nunca se confundirán con nada de lo que suceda en esta guerra. De nuevo, verán el siguiente movimiento antes que los presentadores. Una breve nota antes de profundizar. Si son nuevos aquí, este canal existe para cubrir lo que las grandes cadenas omiten. Sin filtros corporativos, sin presión publicitaria, solo análisis. Hagan clic en suscribirse. Es gratis. Toma un segundo y mantiene este trabajo independiente. Aquí es donde la cobertura convencional falló esta mañana. Falló completa y predeciblemente. Cada presentador, cada panel, cada segmento de noticias de última hora hizo la misma pregunta: ¿aceptará Irán el acuerdo de Estados Unidos antes de que expire el alto el fuego? Esa es la pregunta equivocada. Esa pregunta asume que el resultado es solo decisión de Irán, que la presión máxima eventualmente obligará a Irán a ceder, que el dolor se volverá tan insoportable que Trump tomará el teléfono y dirá: bien, aceptamos sus términos. La pregunta correcta, la que realmente explica lo de esta mañana, es diferente. ¿Cómo puede un país que ha sido bombardeado durante 50 días consecutivos, cuyo líder supremo fue asesinado el primer día de la guerra, cuyo Banco Central advirtió en privado que la recuperación económica podría tardar 12 años, cuya moneda perdió el 15% de su valor en un solo mes? ¿Cómo puede ese país cerrar nuevamente con confianza el paso petrolero más crítico del mundo y llamar pirata al ejército más poderoso del mundo? ¿Qué está frenando a Irán? Porque no son los misiles iraníes. El lanzamiento de misiles disminuyó significativamente en la última semana de combates en comparación con la primera. Los ataques estadounidenses fueron duros. El daño es real y está documentado. La economía de Irán está bajo la presión externa más intensa que jamás haya experimentado: sanciones, bloqueo, bombardeos, todo simultáneamente. Entonces, ¿por qué Irán sigue tomando sus propias decisiones? La respuesta no tiene nada que ver con la terquedad iraní, ni con la ideología iraní, ni con la capacidad militar iraní. La respuesta es estructural. Y la estructura fue construida por alguien completamente diferente durante una década en casi total silencio. Una palabra: China. No China como titular. No China como argumento diplomático. China como arquitectura económica, un sistema deliberado, paciente e invisible construido específicamente para que, si alguna vez llegaba ese momento, si Estados Unidos alguna vez intentaba usar un bloqueo para colapsar económicamente a Irán, Irán tendría el oxígeno suficiente para seguir respirando en sus propios términos. Ese sistema tiene un nombre. Yo lo llamo la década de la calma. Comienza en 2018. Ese es el año en que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y reimpuso sanciones de máxima presión a Irán. Washington lo celebró. Irán se movilizó y China guardó un silencio absoluto. No un silencio diplomático, ni político, sino estructural. China hizo un cálculo frío. No por amistad, ni por ideología compartida, sino por puro interés estratégico propio. China importa aproximadamente un tercio de todo su suministro nacional de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Un tercio de la energía que impulsa las fábricas, las ciudades, el ejército y la economía de China, todo pasa por un corredor de 33 kilómetros que Estados Unidos ha controlado históricamente.
China analizó esa realidad y tomó una decisión. Si Estados Unidos alguna vez utilizara plenamente ese control como arma, si alguna vez usara un bloqueo para detener las exportaciones de petróleo iraní y, al hacerlo, demostrara que puede encender y apagar el sistema energético global, China sería permanentemente vulnerable y estructuralmente, dependiendo de la buena voluntad estadounidense para su propia supervivencia económica. China decidió que nunca permitiría que esa dependencia se convirtiera en un arma usada en su contra. Así que construyó un sistema de respaldo discretamente, capa por capa, durante una década. Y tiene 4 capas distintas que, en conjunto, explican todo lo que está sucediendo ahora. Primera capa, romper el bloqueo del dólar. Las sanciones estadounidenses funcionan a través de un mecanismo principal, la red financiera SWIFT. SWIFT es el sistema de mensajería global que conecta bancos y permite pagos internacionales en dólares estadounidenses. Si Estados Unidos te excluye de SWIFT, no puedes recibir transferencias bancarias. No puedes pagar las importaciones. Tu comercio muere. Tu financiación militar se agota. Tu economía se contrae rápidamente. La primera medida de China fue eludir por completo SWIFT para las compras de petróleo iraní. China comenzó a pagar el crudo iraní en yuanes chinos. Transferencias directas de yuanes entre bancos estatales chinos y cuentas iraníes a través de canales bancarios paralelos que nunca tocan el sistema del dólar. Sin rapidez, sin visibilidad estadounidense, sin influencia estadounidense. Irán recibe el pago. El dinero se mueve. Estados Unidos no puede interceptarlo, no puede congelarlo, no puede usarlo como punto de presión. Esta sola medida mantuvo vivos los ingresos petroleros iraníes durante años de sanciones de máxima presión. No a todo volumen, no a los precios previos a las sanciones, pero vivos. Suficiente para financiar las operaciones del gobierno, suficiente para mantener al ejército en funcionamiento, suficiente para prevenir el tipo de colapso fiscal que las sanciones están diseñadas para causar. Segunda capa, la flota en la sombra. La segunda capa es más compleja y, francamente, más asombrosa. La red de petroleros de China, lo que los analistas de inteligencia occidentales llaman la flota en la sombra, pasó la mayor parte de una década desarrollando y perfeccionando técnicas para transportar petróleo iraní de forma completamente invisible a través de las rutas marítimas mundiales. Así es como funciona. Los barcos que transportan crudo iraní apagan sus transpondedores ICE, el sistema de identificación automática que transmite la ubicación, la identidad y el destino de un buque a las redes de seguimiento por satélite. El barco se apaga. Desaparece de los sistemas de seguimiento comerciales. Luego navega hacia un lugar previamente acordado, generalmente en aguas internacionales cerca de Malasia o en el Océano Índico, donde se realiza una transferencia de barco a barco. El crudo iraní se bombea de un buque a otro. El buque receptor enarbola la bandera de un tercer país y, a veces, de un país sin litoral, sin armada ni barcos. Elegidos simplemente para ocultar la propiedad. El petróleo luego se reetiqueta. El crudo iraní se convierte en crudo malasio sobre el papel. Se entrega a una categoría de refinerías chinas llamadas teapots, procesadores independientes más pequeños creados específicamente para manejar petróleo sancionado sin requisitos de documentación, sin los marcos de cumplimiento que deben mantener las refinerías estatales más grandes. El petróleo entra en China. La documentación dice Malasia. El origen real nunca se registra. Y aquí está la cifra que hace imposible ignorar esto. Los registros oficiales de aduanas de China muestran 0 importaciones de petróleo de Irán desde 2022. 0. Pero las importaciones registradas de crudo malasio de China alcanzaron 1,3 millones de barriles por día el año pasado. La producción total de petróleo de Malasia, es decir, cada barril extraído de cada yacimiento del país, es inferior a 600.000 barriles diarios. China importaba más del doble de la producción total de Malasia en forma de crudo malasio. Esa diferencia, de aproximadamente 700.000 barriles diarios, correspondía a petróleo iraní con etiqueta Malasia que circulaba a través de una red logística clandestina construida por China. Completamente invisible para la aplicación de las sanciones estadounidenses, el sistema no solo funcionó, sino que lo hizo a escala industrial durante años. La tercera capa, el colchón de reserva. Mientras la flota clandestina mantenía el flujo de ingresos petroleros iraníes, China construía simultáneamente otro tipo de seguro. Durante los 2 años previos a esta guerra, China compró discretamente petróleo crudo iraní y ruso a precios muy reducidos.
Ambos países vendían barato porque las sanciones limitaban sus opciones de compra y lo almacenaban en reservas estratégicas. Para cuando el primer ataque estadounidense alcanzó territorio iraní, China disponía de aproximadamente 1.200 millones de barriles de crudo en almacenamiento estratégico. Esta cifra es crucial para comprender lo que sucedió cuando se cerró el estrecho de Hormuz. Cuando se cerró el estrecho, los precios mundiales del petróleo se dispararon por encima de los $120 por barril. Europa se puso en alerta. La Agencia Internacional de Energía emitió advertencias sobre la escasez de combustible para aviones en cuestión de semanas. Se estaban recalculando las rutas marítimas en todo el mercado energético mundial. La economía china siguió funcionando sin interrupciones. Sus refinerías operaban a plena capacidad. Los precios del combustible se mantuvieron estables. Su producción industrial no se ralentizó. Porque China ya tenía 4 meses de suministro completo almacenados en depósitos antes de que se disparara el primer tiro. El impacto energético que Estados Unidos diseñó para devastar la economía iraní y presionar a su liderazgo para que hiciera concesiones simplemente no se transmitió al dolor económico chino que Estados Unidos estaba exprimiendo. China ya se había aislado. Y al hacerlo, aisló al comprador más importante de Irán de las consecuencias de la guerra, lo que significaba que la presión sobre Irán siempre iba a ser menos total de lo que Washington había calculado. Capa 4, ojos en órbita. La cuarta capa es la que menos se discute en la cobertura occidental convencional, y puede ser la más significativa estratégicamente. A finales de 2024, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán adquirió discretamente un satélite chino, el To-1B, fabricado por la empresa china Ersai, lanzado desde territorio chino. Resolución de 0,5 metros por píxel. Esto significa que puede distinguir vehículos individuales desde el espacio. Es 10 veces más nítido que el mejor satélite nacional de Irán. En este momento, ese satélite está sobrevolando la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein y posiciones avanzadas estadounidenses dispersas por la región. Está proporcionando imágenes en tiempo real y datos de objetivos a los sistemas de ataque iraníes. Combinado con la inteligencia satelital rusa que opera a través de un canal paralelo, crea lo que un analista militar estadounidense describió como una zona que se extiende de 500 a 1000 millas alrededor de Irán donde, y esta es la cita textual, si puede ser visto, puede ser objetivo. Estados Unidos no puede derribar esos satélites sin provocar una confrontación militar directa con China. Por lo tanto, las fuerzas estadounidenses en la región operan bajo vigilancia aérea constante de activos orbitales chinos, y esos datos se envían directamente a los sistemas de objetivos iraníes. Y Estados Unidos no tiene una opción militar limpia para detenerlo. Esta es la década del silencio. 10 años de arquitectura de pagos, logística encubierta, reservas estratégicas y vigilancia orbital. China nunca celebró una conferencia de prensa sobre nada de esto. Nunca firmó un tratado público con Irán al respecto. Nunca anunció una asociación de defensa ni una alianza militar. Simplemente se construyó silenciosamente, peldaño a peldaño, hasta la mañana en que el bloqueo estadounidense intentó doblegar a Irán y descubrió que la base sobre la que se asentaba Irán no era iraní en absoluto. Era China. El Stillman, lo que Estados Unidos realmente hizo bien, quiero ser sincero contigo aquí porque este análisis solo tiene valor si es honesto. El argumento de la presión estadounidense no es vacío. Las cifras que lo respaldan son reales. La moneda iraní ha perdido el 15% de su valor en un mes. El fuego de misiles disminuyó en la última semana de la guerra en comparación con la primera, un indicador real del agotamiento de las reservas bajo bombardeo sostenido. El bloqueo obligó físicamente a regresar a más de 10 barcos que intentaban transitar por el mar Arábigo. Estados Unidos amplió su autoridad de abordaje para cubrir una vasta extensión de aguas internacionales. El secretario de Defensa Hex confirmó en el Pentágono que Estados Unidos se está rearmando activamente con más potencia de fuego que la que tenía al comienzo de la guerra. Trump puso sobre la mesa $20.000 millones en activos iraníes congelados. Irán había exigido $27.000 millones. Estados Unidos comenzó con $6.000 millones. Las negociaciones avanzaban. Avances reales, cifras reales, diplomáticos reales en la misma sala. E históricamente, las campañas de presión han forzado la capitulación. Libia renunció a su programa de armas en 2003 bajo la presión sostenida de Estados Unidos. Sudáfrica abandonó el apartheid tras una década de sanciones internacionales.
El dolor aplicado con suficiente constancia y duración ha doblegado gobiernos en el pasado. El argumento de que la máxima presión produce resultados no es una fantasía. Tiene precedentes. Pero aquí reside el error crucial que subyace en ese argumento: confunde el dolor con el colapso. Son dos situaciones completamente diferentes, y la distancia entre ellas es precisamente lo que la arquitectura china fue diseñada para crear. Dolor significa que un país está sufriendo. Colapso significa que un país ya no puede tomar sus propias decisiones. Se ve obligado a acatar las decisiones de otros porque se ha quedado sin opciones. Los sistemas de pago, la flota secreta, las reservas estratégicas y la red satelital de China no impidieron que Irán sintiera dolor. Irán está sufriendo de verdad ahora mismo. Lo que impidieron fue que ese dolor se convirtiera en colapso. Irán aún tiene suficiente margen económico para decidir cuándo abrir el estrecho de Hormuz, cuándo cerrarlo, cuándo entablar negociaciones y cuándo abandonarlas. Esa capacidad de decisión, ese margen restante de elección estratégica, es lo que China se dedicó a preservar durante una década. Trump pasó 50 días intentando forzar a Irán a tomar una decisión. Esta mañana, Irán tomó la suya. El alto el fuego expira en 3 días. No hay fecha confirmada para una segunda ronda de negociaciones. El presidente del Parlamento iraní declaró públicamente que las futuras reglas del estrecho de Hormuz se determinarán en el campo de batalla. Trump dice que Irán ha aceptado todo. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirma que las declaraciones de Trump son falsas. Los barcos siguen dando vueltas en el Golfo Pérsico en este momento. Aquí es hacia donde apunta la estructura a continuación. Escenario 1, el acuerdo. Antes del martes, Irán calcula que $20.000 millones en activos descongelados, combinados con el daño económico acumulado ya absorbido, ahora cruzan el umbral en el que aceptar los términos cuesta menos que continuar. Ambas partes llegan a un marco antes de la fecha límite del alto el fuego. Trump anuncia una victoria. Irán anuncia que defendió su soberanía, y, oculto en la letra pequeña, los barcos deben coordinarse con las fuerzas navales iraníes antes del tránsito. Los barcos siguen las rutas designadas por Irán a través del estrecho. Buques de la Guardia Revolucionaria iraní permanecen en la vía marítima. Estados Unidos lo llama libertad de navegación. Irán lo llama navegación controlada. Ambos describen la misma realidad física con palabras diferentes. Irán renuncia a la imagen. Conserva la sustancia. Este camino es real. El canal diplomático entre Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita ha estado trabajando activamente para lograr precisamente este resultado durante semanas. Escenario 2. El alto el fuego se derrumba. No hay acuerdo. Pasa el martes. Se reanudan los bombardeos. Pero la segunda ronda es estructuralmente diferente de la primera. Durante el alto el fuego, imágenes satelitales de la base Caín mostraron cargadoras frontales y camiones volquete operando las 24 horas, despejando escombros de las entradas de los túneles que los ataques aéreos estadounidenses intentaron sellar derrumbando los puntos de acceso de la montaña. China suministró tuneladoras diseñadas específicamente para ayudar a Irán a despejar esos pasos bloqueados. La mitad de los lanzadores de misiles de Irán permanecen intactos, enterrados profundamente, dañados en algunos casos, pero no destruidos. Los envíos de ayuda humanitaria de Rusia incluían tecnologías esenciales para la reconstrucción integrada de la defensa aérea. Irán aprovechó la pausa del alto el fuego tal como se predijo. Absorbió la primera oleada de tropas durante la pausa y se está preparando para una segunda ronda. Esta segunda ronda podría costarle a Estados Unidos mucho más que la primera en dinero, capital político y, potencialmente, en bajas. El tercer escenario, el congelamiento gradual, es el resultado que China está orquestando activamente. China ha mantenido contacto diplomático diario con ambas partes a lo largo de este conflicto. Wang Yi llamó directamente al ministro de Asuntos Exteriores iraní, iraquí. Esa llamada produjo el anuncio de Irán sobre la apertura temporal del estrecho de Hormuz. Lavrov viajó a Pekín y se reunió con 11. Confirmaron públicamente que su relación era inquebrantable en medio de cualquier adversidad. China y Pakistán presentaron conjuntamente un marco de paz de 5 puntos a ambas partes. China no necesita un vencedor. China necesita 3 cosas: un estrecho de Hormuz estable, un Irán que sobreviva y una anotación permanente en los registros históricos, visible para todos los gobiernos del mundo,
que demuestre que el bloqueo estadounidense solo terminó cuando el ministro de Asuntos Exteriores de China hizo una llamada telefónica. Si China puede lograr un alto el fuego prolongado que, de forma gradual y silenciosa, se vuelva permanente, sin que se formalice un tratado ni se firme en una ceremonia pública, ese resultado favorecerá la posición a largo plazo de China más que cualquier otro. Observen lo que Pekín no diga en las próximas 72 horas. En este conflicto, el silencio de China ha sido, de forma constante, la señal diplomática más contundente. Permítanme resumir todo esto. Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz esta mañana. En 24 horas, confirmó todo lo que predijo el marco estructural. No porque Irán sea más fuerte que Estados Unidos. No es más fuerte que Estados Unidos en ninguna medida militar convencional. Sino porque China pasó 10 años asegurándose de que la fuerza militar estadounidense, por abrumadora que fuera en términos absolutos, no pudiera convertirse en el resultado específico que Estados Unidos intentaba imponer. Sistemas de pago fuera del dólar. Una flota clandestina que movía cientos de miles de barriles diariamente mientras los registros oficiales no mostraban nada. Reservas estratégicas que absorbían por completo el impacto energético. Satélites que vigilaban las bases estadounidenses desde la órbita, máquinas de túneles enviadas durante el alto el fuego, vuelos de carga que aterrizaban en Tirón transportando armas valoradas en miles de millones de dólares. Y Trump le escribió una carta a Cortés a Sisi, quien le respondió diciendo esencialmente que no haría eso. Esto no es una profecía. No es ideología. Es teoría de juegos aplicada a la historia estructural. El alto el fuego expira en 3 días. El parlamento iraní dice que Hormuz pertenece al campo de batalla. Los barcos siguen dando vueltas en el Golfo Pérsico. Y en una sala de reuniones en algún lugar de Pekín, entre personas que pasaron una década diseñando exactamente este momento, nadie se sorprende. Eso es lo que sucede cuando una parte juega un juego de 10 años y la otra juega Twitter. Ahora, tengo una pregunta para ti, y quiero tu respuesta honesta en los comentarios ahora mismo. ¿Crees que Washington finalmente está tratando esto como un juego de 3 jugadores, Estados Unidos, Irán y China en la misma mesa, o la Casa Blanca sigue fingiendo que China no está en la sala? Deja tu respuesta abajo. Leo cada comentario. Y si este es el tipo de análisis que buscas aquí, el marco detrás del titular, la estructura debajo de la historia. Asegúrate de estar suscrito. Un clic. Esto mantiene este canal libre, independiente y sin rendir cuentas a nadie más que a la gente que lo ve. La década de tranquilidad no terminó con esta guerra. China ya está construyendo la siguiente capa. Y cuando llegue la próxima crisis en el mar de China Meridional por Taiwán, en el próximo país que Estados Unidos intente presionar para que se someta, la estructura ya estará lista. La única pregunta real es si alguien en Washington lo verá venir.